seguimos con las sociedades secretas en la Alemania Nacional Socialista y esta vez con la Ahnenerbe. Aquellos que fueron los Indiana Jones de esa época y que lo vemos incluso en la película, esos oficiales que están ahí hurgando en la historia y demás. Bueno, esta sociedad secreta que tenía sus cuestiones ocultistas, bueno, lo de siempre, se dedicaba específicamente a rastrear y a buscar cosas de la historia que tuvieran que ver, por supuesto, con el pueblo o con la raza aria, según el concepto que ellos tenían. En el corazón del bosque negro de Teutoburgo, del que ya hablamos cuando hablamos de Calígula y su padre, cuando los romanos tomaron esa zona, ese bosque, el más oscuro y la zona más antigua de Alemania, allí encontramos un extraño castillo del que ya hablamos también, un castillo en forma de triángulo, el castillo de Wewelsburg. El lugar que el número 2 del Tercer Reich, Heinrich Himmler, eligió como punto de apoyo de una sociedad secreta, una más de las tantas, esta vez de la Ahnenerbe. No solamente esta sociedad se juntaba ahí, ya vimos que también utilizaban el castillo las otras sociedades, porque todas estaban relacionadas. Bueno, Ahnenerbe se puede traducir como Sociedad de Investigación del Patrimonio Ancestral y fue fundado por el propio Himmler y se ocupó principalmente del estudio de la historia antigua, siguiendo una metodología científica. También se dedicaron muchos recursos a la investigación tecnológica, la geología, la astronomía, la experimentación médica y el ocultismo. ¿Se acuerdan de los nazis de las películas de Indiana Jones? Los que estudiaban cómo abrir el arca perdida, encontraban el Santo Grial, etc. Bueno, son estos. Y las expediciones arqueológicas lideradas por los Ahnenerbe se extendieron por todo el mundo. Ahnenerbe era una sociedad que estaba dentro de la SS, como la Orden del Sol Negro. Y bueno, hicieron expediciones por la península ibérica, por los Balcanes, el Mar del Norte, el norte de África, Medio Oriente, Sudamérica. Bueno, ¿el propósito cuál era? Conocimiento sobre todo. Pero la frontera entre ciencia y pseudociencia estaba muy borrosa en la mente de estos estudiosos de Ahnenerbe. Comenzando por el fuerte componente ritual que el propio fundador Himmler quería inculcar en esta sociedad. De hecho, el castillo de Wewelsburg no era solo un lugar de encuentro, sino que era un verdadero centro donde la ideología nazi podía expresar toda su naturaleza mística. Vimos ahí cómo se hacían rituales, y rituales ocultistas. Los jerarcas de los Ahnenerbe eran 12, como los apóstoles de Jesús, los caballeros del rey Arturo. Esto también lo vimos en el video de El Sol Negro y el número 12, justamente. Bueno, estos 12 llevaban un anillo con el símbolo de la sociedad y cuando se reunían en la cripta del castillo les esperaban, digamos, 12 pedestales, uno para cada jerarca, sobre los que podían subir para celebrar sus ritos ocultistas. No se sabe mucho de lo que pasaba ahí abajo en esa cripta, pero por supuesto que el tema generó una vena narrativa entre novelas, películas, cómics, videojuegos, hay para todos los gustos. Pero bueno, básicamente sabiendo lo que sabemos, nos podemos imaginar qué es lo que pasaba en esa cripta. Bueno, ellos estaban además encargados de encontrar reliquias. Sin embargo, esta organización fue mucho más allá de encontrar artefactos religiosos, por llamarlos de alguna forma. Tenían el extraño propósito de encontrar pruebas que vincularan la ascendencia alemana con la raza superior aria, que se creía que procedían de civilizaciones avanzadas perdidas hace mucho tiempo. La investigación de Ahnenerbe incluyó de todo, desde expediciones arqueológicas hasta brujería, investigación psíquica
y experimentos humanos bastante macabros. En este nacimiento del Ahnenerbe, fundado en el año 1935 por Himmler, también estaba Herman Wirth, que era un historiador holandés obsesionado con la Atlántida y que se había nacionalizado alemán, y Richard Walter Darré, que era creador de la teoría sangre y suelo y el líder de una oficina también dentro del partido. En 1940, Himmler había incorporado a Ahnenerbe a la SS. Porque, bueno, él era el jefe de la SS y era un defensor voraz de la investigación de lo oculto. Y se veía a él mismo como una reencarnación del rey medieval Enrique el Cazador. Algunas fuentes afirman que convirtió a la SS en una orden de caballeros. Una forma pervertida, digamos, de los caballeros de la mesa redonda, que usaba el castillo de Wewelsburg como si fuera el nuevo Camelot y el centro de una nueva religión pagana. Por supuesto, como siempre hace esta gente, dando vuelta, invirtiendo todo el simbolismo. Bueno, para dar crédito a esta nueva religión y ascendencia aria, los Ahnenerbe se volvieron la clave para establecer una nueva interpretación del pasado. La base de su investigación provino de las teorías de los ocultistas alemanes. Y la más popular fue la teoría de la hiperbórea, y que tenía que ver además con la teoría del hielo, que proponía que numerosas lunas hechas de hielo habían orbitado la Tierra en una etapa ancestral, y que una por una se habían estrellado contra la Tierra, causando eventos cataclísmicos, uno de los cuales causó la destrucción de la Atlántida. Según varios ocultistas, seres parecidos a Dios, llamados arios, descritos como una raza nórdica, escaparon de la Atlántida y se extendieron por la Tierra. Los ocultistas alemanes creían que el pueblo alemán era el representante más puro de esta raza, que Himmler usaría como excusa para que los nazis exterminaran y gobernaran las razas inferiores. Como tales, solo los pueblos arios eran capaces de la civilización, y Himmler manipuló la investigación científica a través de los Ahnenerbe para apuntalar estas teorías pseudocientíficas, por supuesto. Inicialmente los estudios se limitaron a textos antiguos, arte rupestre, runas y estudios populares. Los estudios populares estuvieron detrás de una de las primeras expediciones para encontrar evidencia de brujería. En junio de 1936, como parte de su estudio, Himmler envió a un joven noble finlandés, Yrjö von Groenhagen, a Finlandia. Y este joven impresionó a Himmler con sus artículos sobre el folclore de Kalevala y con su experiencia de la que había recorrido el campo finlandés en busca de pruebas. Y trajo a un musicólogo para grabar cánticos paganos y filmaron a una bruja realizando un ritual que les informó que había predicho su llegada. Himmler, que despreciaba la religión cristiana, esperaba obtener rituales paganos para utilizarlos como parte de su religión pagana planificada, porque esa era la idea, como vimos en el video anterior. Y más tarde estableció la división de brujas de la SS, que investigó la persecución de mujeres sabias paganas a manos de la Iglesia. Siguieron investigaciones aún más extrañas, cuando destacados arqueólogos, antropólogos, musicólogos y lingüistas alemanes fueron enviados a varias expediciones por toda Alemania, la Europa ocupada y más lejos, a Medio Oriente, como vimos, América del Sur, África del Norte, el Himalaya. Es decir, buscaban de todo por todos lados y le echaban mano a lo que venía, porque por supuesto que quienes fueron quemadas en las hogueras tenían mucha información, tenían sabiduría. No todas eran brujas negras, había de todo, incluso había quienes ni siquiera eran brujas.
Pero bueno, esto de crear una división de brujas en la SS además, y dentro de un culto ritualístico ocultista, más bien que eran, bueno, brujas de las oscuras. Bueno, encontraron obviamente artefactos y ruinas por todas partes, y si parecían avanzados, se atribuían automáticamente a la supremacía de los arios. En la búsqueda de evidencia de los orígenes germánicos de la civilización, el cofundador de Ahnenerbe, Hermann Wirth, buscó frenéticamente en la literatura académica en busca de signos de que el primer sistema de escritura fue desarrollado por los nórdicos. Es decir, ellos querían a toda costa justificar su accionar. Estaban obsesionados con demostrar que todo surgía de los nórdicos, porque ellos asociaban a los arios con los nórdicos. Queda pendiente, que siempre les vengo prometiendo, el video sobre los arios, que va a venir el próximo o el otro ya. Pero bueno, ellos hablaban de los teutones como únicos arios, cuando no es así. Bueno, se negó a creer que la escritura cuneiforme y los jeroglíficos pudieran ser anteriores a cualquier cosa que fuera nórdica. En 1935 y 1936 filmó las marcas encontradas en Bohuslän, Suecia, y afirmó categóricamente que eran glifos del sistema de escritura más antiguo desarrollado por las tribus nórdicas de hace 12.000 años. Las películas hechas por Ahnenerbe se convirtieron en una forma útil de educar, entre comillas, a las masas en la historia correcta, entre comillas, donde todas las civilizaciones provenían de una raza aria nórdica. Los arqueólogos y otros supuestos académicos nazis se esparcieron por todo el mundo en busca de las pistas, cualquiera que pudieran encontrar, que vinculara a los pueblos germánicos con la grandeza aria. Y incluso Hitler expresó alguna vez su incredulidad y alguna vez preguntó ¿por qué llamamos la atención de todo el mundo sobre el hecho de que no tenemos pasado? Porque eso es lo que demuestra esta obsesión por encontrar las trazas de una civilización fundadora, digamos, ¿no? Porque todos los pueblos pueden ir hacia atrás y encontrar a sus ancestros y su cultura. Pero, claro, a veces no se va a encontrar algo grandilocuente, como es el caso germano, es decir, tienen su propia cultura muy interesante, muy vasta, pero claro, el origen no es algo espectacular. Y ellos querían eso, como hicieron los antiguos romanos, creando las fábulas, toda la mitología. Exactamente querían hacer eso, crear una mitología, más allá de la que ya existía, porque tenemos las sagas nórdicas, que podrían haber utilizado esas, que tienen realmente su relevancia. Y bueno, no hace falta decirlo, todos lo conocemos. ¿Y por qué pretender algo más de lo que ya había? Si ya lo que había era suficiente, era bastante interesante. Pero bueno, no, ellos querían algo más y entonces lo relacionaban con semidioses. Pero ya estamos hablando del siglo XX, o sea, era como un poquito... ya rayaba la locura. Bueno, vimos que no estaban muy bien de la cabeza. Que quieran hacer una conexión extraterrestre. Bueno, hoy en día podemos decir que hay una conexión extraterrestre entre la humanidad y civilizaciones de fuera de este planeta. Pero estamos hablando de la humanidad. No estamos hablando de un grupo que pertenece a un país. Así que bueno, no hace falta explicar estas cosas ya, creo. Entonces, dicho por Hitler, él dijo: ya es bastante malo que los romanos erigieran grandes edificios cuando nuestros antepasados todavía vivían en chozas de barro. Ahora Himmler está empezando a excavar estas aldeas de chozas de barro y está entusiasmado con cada tiesto y hacha de piedra que encuentra. Eso dijo Hitler. Y eso es lo único en lo que le voy a dar la razón.
Esa tenía la razón. Bueno, en 1937 los símbolos de runas nórdicas supuestamente encontradas en inscripciones rupestres prehistóricas italianas llevaron al arqueólogo Franz Altheim y su esposa fotógrafa Erika Trautmann a llegar a la sorprendente conclusión de que la antigua Roma había sido fundada por los nórdicos. Bueno, esto me recuerda a muchos pueblos, a muchas regiones que se dicen los creadores de todo. Y pasa mucho en muchos países y en todo el mundo, ¿no? Están las teorías sobre que todo provino de América, lo que hoy es América Latina, de los indígenas de América Latina. La teoría de que en Europa, en ciertos sectores, fueron los creadores de todo. Cuando, bueno, a ver, cada cultura tiene su acervo magnífico, todas. Lo que pasa es que, bueno, algunas empezaron antes, otras empezaron después, tienen diferentes influencias, entonces hay diferencias, pero ninguna es para despreciar. Entonces, ¿por qué tener que andar tratando de parecer más de lo que uno es? Bueno, al año siguiente de esto, Altheim y Trautmann, este matrimonio, recibieron fondos para explorar Europa Central y Medio Oriente en busca de evidencia de una lucha de poder épica dentro del Imperio Romano entre pueblos nórdicos y semíticos. Ciertos países fueron vistos como epicentros de la antigua actividad aria. Islandia, por ejemplo, fue muy importante por su historia vikinga y nórdica. Fue el hogar de los textos medievales llamados Edas, en los que los investigadores encontraron pasajes que les sonaban como descripciones de armas avanzadas y medicinas sofisticadas, olvidadas hace mucho tiempo. Himmler vio el martillo de Thor como una de esas armas con un poder que podía aprovecharse. Bueno, sabemos que hay, como cuenta el Mahabharata, por ejemplo, que hubo realmente batallas épicas de orden nuclear incluso, pero bueno, estamos hablando de la India. De eso se han encontrado pruebas, pero son cosas que se van descubriendo y que hacen a la historia de la humanidad. Es decir, esto de buscar que, bueno, esto es solamente mío, bueno. Y bueno, él decía con respecto al martillo de Thor, él estaba convencido que era una forma temprana y altamente desarrollada de un arma de guerra de sus antepasados, porque eran solamente sus antepasados. Bueno, siguieron las expediciones a Islandia, la primera realizada por Otto Rahn en 1936, conocido por su búsqueda del Santo Grial, que también estaba bajo la jurisdicción de Ahnenerbe. Y le informó con tristeza a Himmler que el pueblo islandés había perdido sus costumbres vikingas que los Ahnenerbe tenían y que, bueno, les hubiera gustado que la cosa siguiera. Las misiones posteriores a Islandia, incluida la búsqueda de la legendaria civilización germánica de Thule, fueron recibidas con risa por parte de la población local cuando los pseudocientíficos buscaron registros eclesiásticos que no existían, no pudieron obtener permisos de excavación y en un intento posterior la expedición, los líderes de la expedición no pudieron conseguir suficiente moneda islandesa para apoyar la misión. Bueno, a pesar de este revés, se decía que la verdadera cuna de la raza aria estaba en el Himalaya, donde se creía que se refugiaban los supervivientes del último cataclismo de hielo. En 1938, Ernst Schaffer, que era un zoólogo, dirigió la expedición al Tíbet, donde recopilaron detalles sobre la religión tibetana, las medidas faciales de su gente y un intento de Schaffer de localizar al Yeti. Muchos nazis creían que el Yeti era el eslabón perdido entre los simios y los humanos, pero Schaffer quería probar su teoría de que no era más que una especie de oso. Schaffer no encontró al Yeti, pero regresó a Alemania con especímenes de otra fauna. Geográficamente, los investigadores de la SS llevaron a cabo una prueba geofísica para probar la teoría del hielo. Políticamente, en secreto y de manera más práctica, el Tíbet también fue explorado
como una posible base para una invasión de la vecina India controlada por los británicos. Esto al margen, ¿no? La información de estas expediciones se difundió a través de artículos académicos y para la revista Germanian. A partir de 1936, esta revista mensual se convirtió en la voz principal para difundir la propaganda Ahnenerbe y se censuró a los académicos que no compartían la cosmovisión que tenía esta sociedad. El despliegue de propaganda resultó más fructífero que la búsqueda de antiguos superarmas y continentes legendarios. Por ejemplo, los artefactos germánicos encontrados en países europeos ocupados por razas inferiores, según ellos, se usaron como prueba de que la tierra pertenecía al pueblo alemán y por lo tanto justificaron la invasión y la conquista nazi. Esto, por supuesto, justificó aún más los viles experimentos médicos sobre las razas inferiores, que no se limitaba a los judíos. Es decir, para raza inferior ellos no consideraban solamente a los judíos. Entraban muchas tribus, podríamos decirle, porque la raza era la misma que la de ellos. Lo que pasa es que, la raza blanca se divide en arios y semitas, y a su vez, si nos vamos a los arios, se dividen en muchos subgrupos, en tribus, en donde está toda la población de Europa. Y no solamente de Europa, sino de cercano Oriente también. Muchas de estas tribus para ellos eran razas inferiores, cuando ni siquiera son una raza, porque la raza era exactamente la misma que la suya. Pero hay cosas que siguen hasta el día de hoy, quizás no tan exacerbadas, pero cuando se nota cierto desprecio al hablar de ciertos pueblos europeos, cuando no se tiene ni idea del origen de estos pueblos. Además de que no existe lo superior y lo inferior, sino que existe lo distinto. A veces la ignorancia hace que, por ejemplo, cuando se hable de celtas, únicamente se piense en ciertas partes de las Islas Británicas, por ejemplo, y se sorprendan cuando se hable de celtas en España, cuando además de todo ya se viene a saber que el origen celta está en la península ibérica y que de allí fueron hacia las Islas Británicas. Pero claro, esto no lo van a aceptar nunca. Y hay muchos que viven en la ignorancia total y absoluta. Y esto ayudó bastante, esta propaganda que hicieron, a confundir, a mezclar las cosas y a querer inculcarnos por todos los medios que los pueblos del norte de Europa son superiores, que tienen mejores civilizaciones, mejores economías, que todo es mejor. Y ciertamente no lo veo. No pareciera. Podemos decir que son muy distintos. Sí, claro. De eso se basa también el humano, ¿no? Si todos fuéramos iguales sería muy aburrido. Y no por nada les gusta mucho ir de vacaciones al sur de Europa, a los países del sur de Europa, ¿no? Porque serán inferiores, pero les encanta ir. Entonces, no hay que quedarse con que solamente despreciaban a los judíos, despreciaban a muchos. El profesor August Hirt, junto con etnólogos de la expedición del 38 al Tíbet, recogió más de 100 esqueletos de las víctimas de los experimentos de Ahnenerbe. Y realmente hicieron unos experimentos aberrantes. Claro,
la medicina avanzó, pero a costa de que, aparte avanzó para su propio beneficio, para el beneficio de la farmacia, para el beneficio de la venta de medicamentos, elaboración de medicamentos y creación de nuevas enfermedades también. Entonces, bueno, es relativo. Y los experimentos más notorios que realizaron fueron hechos por el doctor Sigmund Rager, que era un oficial médico de la Luftwaffe. Por ejemplo, en un experimento congeló a los prisioneros que tenía en cámaras de baja presión y cubas de agua heladas durante entre unas 3 y 14 horas seguidas. Y luego intentaba revivirlos elevándoles la temperatura con sacos de dormir, hirviendo agua y haciendo que unas prostitutas tuvieran sexo con ellos. Los sujetos de prueba que sobrevivieron recibieron disparos. O sea, estamos hablando de un nivel de sadismo que, digamos, ¿esto a qué llevó? A nada, esto no llevaba a avanzar nada, ni siquiera tiene un justificativo en lo más remoto. Tenía tal inclinación por la crueldad este sujeto que, en contraste con Himmler, Himmler parecía humano, positivamente humano al lado de este hombre. Y, por ejemplo, cuando Himmler sugirió que a los que sobrevivían a estos experimentos se les redujera la pena de muerte a cadena perpetua, Rager dijo que eran razas inferiores que solo merecían la muerte. Bueno, hay muchos experimentos que son horrendos. Hay uno con un coagulante que estaba hecho, bueno, lo inventaron, digamos, inventaron una especie de coagulante y para probar la eficacia, este coagulante se llamaba Poligal, lo que hacía este hombre Rager era dispararle a estos seres de las razas inferiores. Les disparaba en el pecho o les amputaban las extremidades sin anestesia para probar la eficacia del coagulante. Bueno, en 1945, ¿cómo habrá sido que la SS ejecutó a Rager por hacer pasar a los niños robados como propios? Porque, por supuesto, esto de los niños no es nuevo. Y, bueno, había también problemas internos, por supuesto. No iba a escapar a esto. Y porque, bueno, estaban quienes no estaban tan al extremo, pero bueno, todo esto además estaba rodeado de un gran ocultismo, porque el ocultismo sustentaba gran parte de lo que hacía Ahnenerbe. Y muchos académicos que trabajaban para la organización resentían el interés oculto en su investigación. Y, por ejemplo, había un místico mano derecha de Himmler, que era Karl Maria Willigut, que fue la fuente de la ira de estos académicos cuando se vieron obligados a trabajar con él. Porque, por ejemplo, Willigut afirmaba que podía recordar clarividentemente 300.000 años de historia de su tribu. Y claro, los académicos, los que realmente eran académicos, ¿qué decían? Que era el peor tipo de fantasioso, porque ya se iban de tema. Bueno, se suponía que Ahnenerbe desempeñaría un papel central en la eliminación del cristianismo de Alemania y su sustitución por su propia religión pagana, respaldada por sus propias fabricaciones llamadas arqueológicas, pseudocientíficas y pseudohistóricas, pero nunca tuvo la oportunidad. Muchos documentos de Ahnenerbe fueron destruidos cuando llegaron los aliados, pero algo quedó. Y a partir de eso es que se conocen varias de estas historias y qué es lo que hacían.
Por supuesto, los académicos que estaban en Ahnenerbe no fueron castigados. Esto, bueno, cuando veamos más adelante vamos a ver el tema de los juicios de Nuremberg, que aquellos que fueron castigados realmente, además de ser unas penas irrisorias, eran gente que no les importaba a los aliados, porque los que les importaba se los llevaron. Y fue el caso de los académicos de Ahnenerbe. Cambiaron sus nombres y o bien se quedaron en Alemania y volvieron silenciosamente a sus trabajos, o formaron parte del proyecto Paperclip. Bueno, así que ahí tenemos a quienes vimos representados en las películas de Indiana Jones. Y estas expediciones, bueno, al Tíbet, porque estaba también el tema de Agartha, como ya vimos en otros videos, porque tenían toda esta influencia de estas sociedades, la sociedad teosófica, por ejemplo. Y bueno, hay una película también sobre la expedición al Tíbet. Y no solo, bueno, vinieron a Sudamérica, estuvieron en lo que es la provincia de Córdoba, en Argentina, estuvieron buscando varias cosas, porque habían llegado a una documentación supuestamente medieval, en donde se hablaba de Argentum y algo que sería en todo caso un vidente, porque obviamente en esa época no existía Argentina como país, entonces ni tenía nombre siquiera, entonces, ni siquiera estaba oficializada la existencia de América. Pero bueno, llegaron en búsqueda de algo que por supuesto no encontraron, pero estuvieron en un hotel que se hizo famoso por esta llegada de estos agentes que estuvieron allí, el famoso Hotel Edén, y anduvieron buscando por todos lados. También estuvieron, bueno, en España estuvieron buscando en Montserrat, estuvieron buscando el Santo Grial. O sea, cada información que llegaba a sus oídos, ellos iban y buscaban. Que por un lado está muy bien, digamos, para el que le interesa o si querían investigar, si tienen los medios, está muy bien hacerlo. Pero el tema era el objetivo que ellos tenían. Eso no era buscarlo para mostrarle al mundo estos hallazgos. Es decir, no era para, digamos, para encontrar la historia de la humanidad, para saber cuál es nuestra historia que está escondida, que nos ocultaron. No, era para justificar sus ideas y bueno, no lo pudieron justificar de todas formas, porque era una teoría bastante traída de los pelos, que bueno, vamos a ver cuando hablemos del tema de la teoría aria. Así que bueno, esto fue la Ahnenerbe, otra de las tantas sociedades secretas, ocultistas de la Alemania Nacional Socialista. Y no vamos a hablar más de ninguna otra sociedad secreta porque las otras son pequeñitas y estas eran las importantes. Ahora sí, en los siguientes vamos a hablar sobre estas teorías, sobre, bueno, en qué se basaban, ¿no? Y nos queda mucho por ver sobre estos negociados que hicieron con las farmacéuticas. No hablamos de Mengele. Y, bueno, eugenesia, clonación, muchas cosas que nos quedan todavía en el tintero. Bueno, esta fue la última de las sociedades secretas por el momento, pero la última que tiene que ver con el nacionalsocialismo. Por supuesto que vamos a seguir con el nacionalsocialismo, la Segunda Guerra y demás, pero lo que tiene que ver con sociedades secretas terminamos. No es que no haya más, pero eran menores, de menor importancia. Estas eran las más importantes, las que estaban en el mapa además. Y bueno, estos fueron los Ahnenerbe, lleno de catedráticos, académicos que se peleaban entre ellos. Bueno, toda una cuestión. Y sus expediciones, que
vamos a ver en un video por dónde anduvieron y qué estuvieron buscando.